Radioactivo DCS presenta. Bonet, Velázquez, Rivera. ¿Qué hay detrás de su creatividad? El hombre. Emociones, sensaciones, experiencias, espiritualidad. Soy Odiseo, el hijo de Laertes, el que está en boca de todos los hombres por toda clase de trampas, y mi fama llega hasta el cielo. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda temporada ya de Té con Moni. Para dar inicio, quiero hacerlo continuando la frase que iniciamos al principio en nuestra intro. Es un pequeño canto de la Odisea, en donde termina así: habito en Ítaca, hermosa al atardecer. En este caso es habito en La Paz, también hermosa al atardecer. Esto lo hago para presentar a nuestro excelente invitado, Francisco Merino, y lo quiero hacer también tomando una pequeña frase que él utilizó en la presentación de su obra Desdibujos, si no me equivoco, en el 2011. Y él dice así: esto me llevó a un acercamiento a los dioses primitivos de mis sueños, de sus sueños. Retomando también un poquito una crítica que a mí en lo personal me gustó, dice así: amarillos que calcinan, pero otros controlados por sueños púrpuras. Nuevamente, sueños. Merino, bienvenido, muchísimas gracias. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí gozando de este clima maravilloso que tenemos y con mucho trabajo. Qué bueno, me da mucho gusto. Como platicamos al inicio, el objetivo de nuestras cápsulas es conocer sí el arte, pero más que el arte, al hombre en este caso, al hombre, a tus sentimientos, esa parte sensible, lo que viene siendo la espiritualidad de Merino, tus sueños, qué te motivó y qué te ha motivado a continuar en esto y sobre todo ser un gran promotor de la cultura aquí en Baja California Sur. Pues bien, lo muy cierto es que más que nada, mi quehacer efectivamente es el arte, la pintura, la escultura, las escenografías, es a lo que me estoy dedicando últimamente, y esta actividad la tengo realizando hace muchos años, muchos años. Yo mismo me considero uno de los pintores primigenios de esta tierra, de esta península, ya que mi primera etapa acá, varios años, más de 5 años, me dediqué a reproducir las pinturas rupestres. Estoy hablando del inicio de los 80s, cuando nuestro estado era muy joven, sigue siendo muy joven. Y efectivamente yo tuve un idilio, una idea idílica de donde he vivido. ¿Sí? Creo que ese es el hilo que me permite seguir trabajando día a día, año con año, y sobre todo la iluminación en la que vivimos, ¿sí? Los colores, la manera en cómo baja la luz, cómo atraviesa los paisajes, la luz en la que vivimos, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta relación entre luz, nosotros los artistas, y la obra plasmada, esta especie de triangulación es la que le da sentido a mi vida, ¿sí? Ese es el Merino de ahorita, sí, ¿no? Es como que la experiencia adquirida. Sí, pero cuéntanos un poco tu primer sueño. ¿Qué fue lo que te motivó al arte? Y veo que lo primero que iniciaste fue tú con la pintura, porque bien dices, pintor, escultor, fotógrafo, que también eso me gustaría decirte, comentarlo, que los fotógrafos te dicen que eres pintor y los pintores te dicen que eres fotógrafo. Sí. Pero ¿cuál fue tu sueño, tu inquietud para dedicarte en específico a la pintura? Sí, siendo yo adolescente, tuve puntuales influencias familiares, influencias familiares que
me animaron a dedicarme a la pintura, pero sobre todo creo es importante decirlo a los jóvenes que a mí no me gustaba la escuela. De plano, nada. No, fui un alumno muy malo. Fui muy malo para las matemáticas, para la biología. La historia, qué horror. Todos estos aspectos de memorizar y recitar y copiar, fui un pésimo alumno tradicional, académico, y para sustituir esta falta de atención, dibujaba, como muchos niños, jóvenes y niñas. ¿Como dibujan, un escape? Como un escape y como sí, buena palabra, como un escape a la tormenta que era el salón de clases. ¿Sí? Y así lo sigo viendo. Veo que la educación tradicional utiliza el mismo método de cuando yo era adolescente, de un guancho se para enfrente de 40 niños y los niños se aburren y los chamaquitos lo que quieren es salir, jugarse, sueñan y se van, dibujan, escriben o de plano se ausentan. Sí, hoy estaba precisamente leyendo que el gran maestro es el que inspira, y yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Sí, este cambios básicos de la educación. Pero bueno, regresando al tema, ahora, años después, creo que fue una buena decisión ser un dibujante, un pintor. Sí, efectivamente yo transité por varias escuelas profesionales de arte. Y la más puntual es la Real Academia de San Carlos de los 70. Sí, ahí vamos a llegar en un momentito. Okay. En un momentito. Solo para concluir, ¿qué tal el apoyo de tu familia? ¿Fue el clásico de eso te vas a morir de hambre, no hagas eso? ¿O sí tuviste el apoyo como para empezar desde joven a hacer lo que te gusta? Sí, yo tuve absoluto apoyo, inclusive nosotros somos 6 hermanos, de los cuales 4 somos artistas profesionales. 4. Pintores. ¿Tu papá y tu mamá son...? No, mi papá no. Ajá. Pero 2 de mis hermanos viven en el Canadá y son pintores. Un hermano, todos mayores que yo. Un hermano mediano, mayor que yo, vive en la Ciudad de México y también es un pintor. Son pintores relativamente reconocidos, pero a eso se dedican, de eso han vivido toda su vida. ¿Sí? Entonces yo estaba en un caldo de cultivo. Mis juguetes fueron los colores, los Prismacolor, las reglas, las tintas, y fue relativamente fácil ser un artista muy joven. Y esa es una cosa interesante. Y otra que es fundamental es que quien fue mi esposa Ruth, que nos casamos muy jóvenes, nunca renegó de mi profesión. A eso también quería llegar. Amerino, el hombre, las musas. ¿Cómo Sí, va ese? pues tengo 2 debilidades, ¿sí? El arte y las mujeres. ¿Qué? Bueno, lo digo con cuidado también porque ahora hablar en esa forma no trata de ser para nada o machista, sino al contrario, son los balances, los valores femeninos. Pero regresando al punto, es que yo tuve la oportunidad de tener una esposa de total apoyo. Yo hacía mis obras en los 80s, y ella las vendía. O sea que hacían muy buena pareja. Hacíamos muy buena pareja. Lo hicimos por mucho tiempo aquí en La Paz, y afortunadamente muchos amigos conocidos adquirieron mis trabajos, y eso me dio mucha fuerza para seguir. Mucha seguridad también. Y mucha seguridad, y aparte seguridad en lo que hacía, seguridad en cuanto a poderla promover, colocar en las casas de mis amigos. Y el salto hacia galerías más adelante fue relativamente fácil, porque ya tenía yo la sensación de que el trabajo que yo hacía tenía sentido para mí y sentido para los demás, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí. Por eso también mi inquietud de poder conocer a la persona, saber en qué momento hizo tal cuadro, tal dibujo, porque al saber su estado anímico, qué te rodeaba, ¿no? Lo cultural, lo político, lo familiar, nos ayuda también a comprender
más que entender, yo creo es a comprender cuando ves una obra de arte, ¿no? Como quiera que ésta sea, cuando conoces al ser. Sí. Regresando al hilo histórico, también me tocó llegar a Baja California Sur, a la ciudad de La Paz, en un momento donde era un momento temprano para las artes, para la cultura culterana, para el desarrollo de las artes. Me tocó llegar en un tiempo donde había pocos artistas. Ajá. Y yo me considero como esta generación que inicia, cuando el Estado inicia, bueno, como Estado en 1974, yo llego en el 78. En realidad apenas se estaban formando los cuadros, se estaba iniciando la universidad, estaban realmente iniciando las instituciones culturales, y yo llego en ese momento, entonces me siento como muy de base de este lugar, ¿sí? En ese sentido, muchas de las cosas que hice desde un principio, ahora las valoro como parte de un inicio personal y de la sociedad subcaliforniana. Como si en lo personal estuviera algo ya trazado, ¿crees para ti? Sí, como no, yo hace poquito le decía a alguien que yo siento que volví a nacer aquí. ¿Sí? Llegué en un momento difícil para mí y tampoco no fue fácil llegar, pero me fui formando aquí, ¿sí? Como un artista y como un artista nuevo en un estado nuevo, y eso me da, más allá de cualquier valoración, a mí me da un valor particular sentirme parte de un desarrollo de una sociedad como es ahora la paceña, la Baja California. Fue un renacer, te tocó tanto del Estado como en lo personal. Como en lo personal. Ya hablamos un poquito de tus gustos, de tus pasiones, de tus sueños. Vamos a retomarlo hablando un poquito ya de lo que ha sido tu formación académica. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a reiniciar esta charla que es verdaderamente sabrosa con lo que han sido tu formación académica. Y estaba yo leyendo que fue la Academia de San Carlos, una de tantas, pero esto es la Real Academia, dice así, la Real Academia de las Nobles Artes de la Nueva España. ¿Qué tal? Efectivamente, tuve la oportunidad este verano pasado, ¿sí?, de ir a visitar mi antigua escuela. Ajá. De la cual pues yo estoy sorprendido. Sigue siendo de arte, ahora es especialidades, maestrías, doctorados en el área de las artes. Pero yo me quedo con la antigua academia. Y perdón que te interrumpa, sí, pero estaba viendo que cruzaron por ahí tanto como maestros y como personas que tuvieron que ver con ese recinto, Siqueiros, por ejemplo, Hermenegildo Bustos, si no me recuerdo su apellido, Cabrera, y arquitectos, ¿no?, ya de una era más para acá. Entonces es grandioso de dónde vienes. Estamos hablando del pasado, sí, con lo que tú te quedas, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de ser alumno de los ayudantes de los grandes maestros. Estamos hablando de los grandes maestros, por ejemplo, Diego Rivera tuvo muchos ayudantes para hacer muchos murales que están en el Palacio Nacional, en la Escuela Nacional de Educación, en la SED, Secretaría de Educación Pública. Los ayudantes al tiempo se convirtieron en los maestros de la Academia de San Carlos. Yo tuve la oportunidad de tener algunos de ellos, ¿sí?, como el maestro Francisco Íñiguez, ayudante en su momento de Rivera. Entonces tuve la oportunidad de heredar algunas técnicas de color, de composición, del manejo de la luz de la escuela mexicana.
Por ahí estaba leyendo que son unos pequeños truquitos, ¿no? Secretos Sí, que tiene el arte, sí, ¿no? cómo no. Si algo tenemos valioso en la historia de México es su etapa vasconcelista, ¿sí? Que fue el impulsor de las artes nacionalistas, Sí. post-revolucionarias, y que nos llega a nosotros, todavía esta generación de los 70. Lo menciono de esta manera porque a partir del 78-80 el sistema de la enseñanza de las artes cambia radicalmente. Inclusive ya entrando los 90, el edificio de lo que fue la Escuela Nacional de Artes Plásticas se va a Xochimilco. Entonces se rompe una tradición de una escuela pues tradicional, académica, que en su momento fue grande, y para los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, pues nos dejó ese legado, de la cual yo creo que hasta la fecha manejo esa enseñanza, pues. Y sí, reconozco que también poco tiene que ver con la composición contemporánea, poco tiene que ver con el lenguaje o los mensajes o las lecturas de la obra contemporánea. Sin embargo, también me siento muy afortunado de vivir estos dos momentos, el académico pre-2000, vamos a llamarlo, y del 2000 para acá se podría concebir como una nueva corriente de arte contemporáneo. Hablando de esto de las nuevas corrientes, estaba yo viendo, es un científico él, que se dedica a la restauración de obras e incluso a la falsificación aprobada, ¿no? De algunas. Pero bueno, ahí le preguntaron cómo veía el arte en un futuro, y él dijo, como científico no lo sé. Dice, pero como humano, yo, si estos valores siguen en un deterioramiento, ¿cómo se dice? O sea, que van hacia abajo, Una decadencia. igual va el arte. ¿Tú cómo lo ves? No, yo sería optimista. Yo creo que el arte salva, ¿sí? Yo creo que el arte desde una perspectiva humanista, que es una de sus grandes definiciones, una actividad humana, humanista, va a permitir ser la tablita de rescate de los valores humanos. Y también el arte probablemente es una de las pocas actividades que da respuestas totales. El arte. Estás hablando del arte. Sí, el arte en su conjunto. Los poetas dicen que la poesía es la que da las respuestas. Los pintores dicen que la pintura es la que da las respuestas a las preguntas ordinarias. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Los porqués, para qué es. Y yo estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho esa idea de que el arte da respuestas. Y la tengo comprobada. Por ejemplo, este taller lleno de rayas, manchas, graffiti, basura, ha sido utilizado por jóvenes, por grafiteros, por músicos. Muchos de ellos son gente que ha venido a trabajar o a tocar música. Son como espacios alternativos. Y tú acabas de decir algo muy importante que me llama la atención, basura, pero es que en realidad es el enfoque que le queramos dar. Y ahí va mi siguiente pregunta. La importancia que se le está dando ahora a lo visual, ¿no? Que nos estamos volviendo una sociedad completamente visual, muy sofisticada, y por lo mismo que tú estás mencionando, ¿qué responsabilidad crees ahora que tengan los artistas, ya que son los que van a, como dices tú, a dar posibles respuestas, y de donde van a surgir también, yo creo, muchas preguntas? Una cosa es el arte, el concepto del arte en su conjunto, y otra cosa yo creo que son los artistas. Es lo mismo, pero a la vez es como, o sea, el artista, la artista, no creo que tenga la obligación de dar respuestas. Lo que da las respuestas es el arte en su conjunto.
El arte, inclusive el arte universal, que está por encima de las generaciones y de las ciudades, de los tiempos. El artista contemporáneo, el artista en estos días, lucha mucho para sobrevivir, no solamente en el terreno material, sino también en el terreno espiritual. Cuesta mucho trabajo conformar su realidad o sus expectativas espirituales, ideológicas, emotivas, le cuesta mucho trabajo. Puede inclusive pasarse toda la vida en esa búsqueda, y lo interesante es que en esa búsqueda esté manufacturando las piezas, el quehacer del arte. ¿Sí? El quehacer del arte. Para cerrar y me acabas de dar una buena, creo yo, pregunta para poder cerrar. ¿Qué es, cómo ve Merino la espiritualidad? Merino, el hombre, sí. ¿Y qué es el arte para ti? La espiritualidad yo la he ido entendiendo a lo largo de los días y los años. Yo fui y sigo siendo ateo, pero todos los días, a todas horas veo milagros. Qué maravilloso. Sí. El primer milagro cuando amanece es la luz, el aire, el viento, y por lo tanto las contradicciones. La luz, las sombras, el aire, el espacio sin aire. Y todos estos momentos de mil milagros que es la vida, yo los traduciría en la espiritualidad de los seres. Y alguien más me ayuda y me dice que eso es un acto divino. Y qué bonito, ¿no? Claro. En ese sentido yo me sumo. Yo creo que yo soy una persona sumadora. Ya me cansé de ser restadora. Entonces el arte debe ser un conjunto de sumas. Un deseo, en una de sus definiciones sería un bien común. ¿Sí? Es bien importante que la función del arte esté implícito el bien común. ¿Sí? De lo contrario es muy fácil perderse en visiones personales, egoístas, chauvinistas, hasta absurdos. Sí. Pero si nos vamos al conjunto, a dar permanentemente dar. El arte es un dar permanente. A veces no lo pagan, no importa, pero No hay una fluidez como debería. Pero el acto se paga por sí solo. Exacto. También es una alimentarse, el estar dando, el músico cuando ejecuta da, el poeta cuando escribe y publica da. Ya no digamos la danza, los y las que bailan, y pues lo tanto los pintores, las dibujantas, los que hacen libros, es un permanente dar. Claro, es entender en el que estoy dando y al momento de dar hay una respuesta en automático. Con estas bellas palabras nos vamos a terminar esta primera sección para continuar la próxima semana con lo que nos atañe este febrero, la llegada del carnaval y su historia. Claro que sí, Muchísimas gracias, Merino. Gracias por venir. Gracias.